Bueno, continuamos con Proyecto Federal. Muchísimos temas. Nos quedó pendiente un tema económico. Estamos con Mariano Kestelboim. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Parece que tus artículos están siendo tapa. En este caso fue de página 12. Sí. Y quiero aclararle a todos ustedes, más allá de la significatividad del artículo, sino que si vos pagás un servicio público, por ejemplo, el agua, la canasta de bienes que toma el INDEC tiene una ponderación antiquísima. Después él me va a corregir o ampliar el tema. Una ponderación antiquísima. ¿Qué quiere decir esto? Ahora que hay tarifazos, el agua representa el 0,31, creo que la electricidad 0,35, ¿no es cierto? Exactamente. 0,35. Si vos, pero para hacértelo fácil y en números redondos, si vos pagás 200 pesos de agua, el INDEC presume que ganás 60.000 pesos, que tu grupo familiar tiene 60.000 pesos. Lo mismo si pagas una cifra aproximada. Si pagás 200 pesos de luz, el INDEC piensa que está ganando más de 60.000 pesos. Y esto es la ridiculez que está planteando cómo conforma la canasta el INDEC. Y el señor nos va a explicar los detalles. Bueno. No, sí, efectivamente, lo que hizo el INDEC fue diseñar una canasta de consumo en base a los datos de diciembre de 2015, que fue el periodo histórico de la Argentina en el que las tarifas fueron más baratas. Nunca antes habían sido tan baratas todos los servicios públicos. Entonces, tomaron esa base y ahí ponderaron. Y después arman un índice que se llama las PER, y que el índice de las PER lo que hace es, se modifican los precios, pero las cantidades quedan fijas. Claro. Con el movimiento de precios de las tarifas de los servicios públicos de los últimos meses, la devaluación, la quita de retenciones, generó que se produjera una distorsión de precios relativos muy grandes. Entonces, que las cantidades hayan quedado fijas es ridículo, porque hoy un hogar tiene un presupuesto mucho más acotado para consumir, por ejemplo, indumentaria, electrónicos, muebles, cualquier otro bien. En cambio, tiene que asignar mucho de su presupuesto al pago de los servicios públicos. Y entonces, el INDEC, considerando ese año base, quedó totalmente desactualizado. Es cierto que los precios relativos van ajustando levemente las ponderaciones, pero las cantidades también se ven afectadas. Claro. El año pasado, un trabajador por ahí se pudo comprar 2, 3 jeans. Este año seguramente no compra ningún jean. Toda la plata del presupuesto la tiene que destinar a alimentos y a servicios básicos insustituibles, como el agua, como la luz, como el gas, como la telefonía. Y esos rubros son los que no aumentaron para el INDEC. Están con ponderaciones absurdas que quedaron en el pasado. Y ponderaciones de una estrategia política diferente, que era tener tarifas bajas. Porque yo veo, si mi estrategia política o la del gobierno actual es tener tarifas altas, bueno, en la canasta ¿cuánto es? Porque vos dijiste, justo en otro programa le hicimos una entrevista a un organismo de defensa del consumidor, ¿sí? Y dijo aproximadamente, promedio, bueno, 1.200 pesos de luz promedio. O sea, con esa ponderación tendría que estar ganando, si esa ponderación... Sí, 200.000 pesos. Entre 200 y 250.000 pesos. Sí. O sea, fíjense qué ridículo. Me van a decir ustedes, ¿qué están diciendo acá? ¿Estamos hablando en chino? No. Sí, o sea, para que dé la ponderación que dice el INDEC, tenés que estar ganando de 200 a 250.000 pesos si pagás 1.200 pesos de luz. Si algo realmente ridículo, ¿no? A ver, el hogar, el promedio, el ingreso promedio de los hogares es de 20.000 pesos. Claro. Así que desafortunadamente hubo un desajuste muy grande de precios relativos y las canastas se deberían ajustar. Explicar qué es precio relativo para todo el público. A ver, sí, precios relativos. ¿Cuánto sale la energía, la luz, por ejemplo, en relación a un salario? Bien. ¿Cuánto sale el servicio de transporte, el boleto de colectivo, en relación a un kilo de pan, a un kilo de asado? Aumentó a 7.20 acá en la capital, ¿no? Sí. Y se presume que, bueno, ida y vuelta 14, si es el grupo familiar son 2, si tienen los chicos son 4 que están haciendo esos viajes, ¿no es cierto? A ver, lo mínimo que hoy un hogar destina al transporte público de pasajeros, considerando que es un hogar, hay 4 integrantes que viajan en colectivo, con el boleto más barato de todos, el mínimo, es del 7,2% de su presupuesto. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos tienen que gastar eso.
Y el INDEC, ¿cuánto pondera? No pondera el 7,2, pondera el 2,77%. Casi 3 veces menos. Así, lógicamente, los índices dan una inflación menor a la realidad. Así pueden hacer los tarifazos que quieran, total, el impacto que va a dar va a ser menor. Es bajo, es moderado. Va a ser menor. Y esto lo que va a ocurrir es que, bueno, los hogares por ahí le empatan a la inflación, que dice el INDEC, o otros indicadores alternativos, pero les va a costar mucho más llegar a fin de mes. No van a poder tapar el sol con la mano, porque posiblemente el INDEC, el índice Cava, las mediciones de las consultoras privadas den una inflación no mucho más alta que la del INDEC, pero esas mediciones también están desactualizadas porque no ajustaron las canastas, están con una canasta de consumo de antes del año 2015. Entonces, en la canasta del INDEC es la más absurda de todas, la que quedó más desactualizada porque tomaron como base diciembre de 2015, que como decíamos fue el momento histórico de mayor baratura. Pero las otras canastas no fueron actualizadas recientemente. Entonces también están dando una inflación más baja, mucho más baja que la que cualquier consumidor percibe. Si te aumentan el 400% la luz, el 500% del gas, el transporte aumenta un 50, un 100%. Es muy difícil que puedas destinar recursos a comprar indumentaria, a comprar electrónicos, y justamente esos bienes, en particular la indumentaria, tiene una participación en el presupuesto que dice que está medido por el INDEC, el presupuesto de los hogares, tiene una participación muy grande. El INDEC dice que casi una décima parte de tu ingreso lo usás para comprarte ropa. En un contexto generalizado de aumento de precios, donde las tarifas, que son insustituibles de consumo, que no se puede eludir, se duplican, se triplican, se cuatriplican, a ningún hogar le queda margen para gastar en indumentaria. Entonces, lógicamente, la indumentaria no sube tanto de precio. Y además, con una apertura comercial, sube menos todavía la indumentaria de precio. Entonces, lo que hace el INDEC para medir el presupuesto de los hogares y los precios, mira mucho las partidas que menos están teniendo movimiento ahora y que están sufriendo el efecto de las importaciones tienen más ponderación, y las partidas que más incremento tienen menor ponderación. Exactamente, así es. Y de esa forma es que el INDEC subestima el impacto de las políticas económicas en materia de precios. Si se tomaran las políticas del gobierno anterior de mayor protección comercial, movilidad ascendente jubilatoria, redistribución del ingreso a favor de los trabajadores, políticas más intervencionistas en el mercado interno, ocurriría lo inverso. El indicador metodológicamente reflejaría un nivel de inflación más alto. Mariano, muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Vamos a un pequeño corte y ahora sí vamos a comenzar todo el bloque referido a la salud. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario.
Bueno, continuamos acá en Proyecto Federal y como lo venimos haciendo hace muchísimos años, hablamos de salud y hablando de salud nos acompañan dos profesionales de altísimo prestigio. El doctor Bruno Bustos, que es médico oncólogo. Hoy vamos a tocar el tema de cáncer de próstata, lo que sería la prevención y el tratamiento. Muchas gracias por estar en el programa. Hola Gustavo, buenas noches. Y la otra parte del estudio, si lo podemos tomar, se encuentra la doctora Viviana Baranchuk, que es nutricionista y especialista en diabetes y obesidad. Muchas gracias por estar acá en el programa. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí, comenzamos con el tema de cómo se diagnostica una patología relacionada antes de llegar al cáncer o patologías intermedias. ¿Existen patologías intermedias o directamente se llega al cáncer de próstata? No, sí existen patologías intermedias. La más común entre todas ellas, sin ser cáncer, es la hiperplasia prostática benigna. ¿Es la? Hiperplasia prostática benigna. Prostática benigna, sí. Que es, a ver, en criollo es como una inflamación de la próstata. Sí. Y eso se nota, el nombre lo nota mucho porque la próstata tiene una ubicación anatómica que la uretra pasa por el medio de la próstata. Entonces, cuando eso está inflamado, cuando hay algún proceso a nivel de la próstata, eso comprime la uretra y el pis cambia en su potencia, en su grosor y demás. Entonces es muy notorio para el hombre eso. Después, yendo puntualmente al cáncer de próstata, sí hacer una... Discúlpame, pero voy a interrumpirte acá. La hiperplasia ocurre a partir de determinada edad, puede ocurrir a cualquier edad, es excepcional cuando ocurren los casos de personas más jóvenes. No, eso en verdad puede ocurrir a cualquier edad, se da mayormente en edades a partir de 45, 50 años para arriba. En sí, la edad en sí es como un factor de riesgo para eso y para el mismo cáncer. A partir de los 50 años el riesgo empieza a aumentar un poco más. A partir de los 50 años los hombres tienen que hacerse un chequeo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de chequeo deben hacer? Yendo puntualmente a lo urológico, a lo prostático, sí. Vamos a derribar un mito que es que todo el hombre pide, todos los hombres... El tacto rectal, sí, tal sí, cual. ya está instalado, pero creo que la gente ya está... ya lo tienen internalizado, ¿no es cierto? Tal cual. Todo el mundo por ahí no va a la consulta con el médico cuando ve estas cosas porque piensa que lo primero que se va a hacer es un tacto rectal. Muchas veces no es lo primero que se hace, por lo general se pide un análisis de sangre, se dosan algunas cosas puntuales que salen de la próstata para ver si esos valores están alterados. ¿El PSA es uno de los estudios? El PSA es el principal, sobre todo, ¿sí? El PSA es el principal. ¿Qué otros valores en sangre se detectan por problemas de próstata? No, bueno, ya después, cuando propiamente dicho, como el cáncer de próstata es una enfermedad muy hormonodependiente, tiene mucho que ver con la testosterona. A mayor nivel de testosterona, este tumor puede avanzar más rápidamente, motivo por el cual la terapéutica es castrarlo a ese paciente. Eso también se puede dosar, pero básicamente y en el general, en el global, lo que se dosa más es el PSA. El PSA, bien. ¿Es curable el cáncer de próstata? ¿Cómo hacemos para detectarlo a tiempo? La persona que no fue a tiempo, ¿en qué estado o qué gravedad tiene? Bueno, en verdad, vamos a hacer una salvedad muy importante. Es el principal tumor relacionado al hombre, ¿sí? Es el número 1 en cuanto a incidencia. El Instituto Nacional del Cáncer está trabajando muy bien en estadística últimamente, llevando todo esto al día. De hecho, las estadísticas del año pasado hablan de aproximadamente 11.000 casos nuevos. Y esto en verdad, en base a la pregunta si es curable o no, depende en qué momento se ha detectado, se ha diagnosticado. Por lo general, el 90% de los pacientes a 5 años después del diagnóstico van a seguir vivos. O sea, no es un cáncer que tenga mayores consecuencias a nivel de vida, de compromiso de vida. ¿No es cierto? Sí.
La mayoría cuando se detecta está en un estadio localizado, con lo cual se puede hacer una terapéutica a nivel localizado. Y mismo si se va a otros sitios, este tumor por lo general es tratable mucho tiempo y muchos años con terapéuticas hormonales. El tratamiento de cáncer de próstata, porque son preguntas que, así como hablaste de la masculinidad, el tratamiento de cáncer de próstata, ¿puede afectar, por ejemplo, la posibilidad de tener relaciones sexuales? Sí, sí, eso es así, más que nada... Pero una vez tratado se puede recuperar. Es recuperable, no en el 100% de los casos, pero sí se recupera en un buen porcentaje esto, de acuerdo siempre al tratamiento que se haga inicialmente, que puede ser quirúrgico o con radioterapia. ¿Quirúrgico qué sería? Quirúrgico es con una técnica quirúrgica que son las técnicas quirúrgicas convencionales, las que se usaban desde siempre, sí. Que la próstata, al ser un órgano tan pequeño y al estar en un sitio anatómico bastante complejo, porque tiene mucha inervación nerviosa, el tema de la cirugía puede cortar algunos nervios que después pueden traer problemas con la sexualidad, sobre todo. Motivo por el cual hoy la cirugía que es número 1 en el mundo es la cirugía que se hace con el famoso robot Da Vinci. Lamentablemente esa tecnología está disponible en muy pocos lugares, no la cubre ninguna obra social y tiene un costo muy elevado, y eso reduce esta morbilidad en cuanto a la sexualidad en el tratamiento quirúrgico. Otra opción de tratamiento que ha dado iguales resultados de efectividad es la radioterapia. Que en verdad, hoy por hoy muchos, cuando se consulta a tiempo, se dice que por ahí no tiene mucho sentido la cirugía versus la radioterapia, porque los resultados son bastante parecidos. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, gracias a ustedes. Vamos a otra parte del estudio. Estamos con la doctora Viviana Baranchuk, nutricionista, especialista en diabetes y obesidad. Y bueno, la obesidad y la diabetes. Van de la mano. ¿Van de la mano? Sí, sí. ¿Por qué se da ese matrimonio? Bueno, porque la obesidad, primero, ¿qué significa? ¿Sí? La obesidad significa exceso de grasa corporal en el cuerpo. Cuando se excede lo normal, esa grasa lo que hace es impedir, de alguna manera, que la insulina que fabrica el páncreas se adapte al receptor de los órganos y de esta manera impide que la glucosa, el azúcar que circula en la sangre entre a los tejidos. ¿Sí? Entonces es muy normal, o sea, una persona obesa siempre hay que pedirle una glucemia para detectarle si no tiene una diabetes. ¿Por qué es tipo 2 la que está relacionada con la obesidad? Porque la tipo 2 justamente es la que indica una insulinoresistencia. ¿Sí? La insulinoresistencia está manejada por esa grasa corporal. O sea, una persona delgada que hace ejercicio tiene muy pocas chances de ser un diabético tipo 2. ¿Sí? Y si lo es porque genéticamente está predispuesto a ser diabético. Tiene un alto componente hereditario la diabetes, ¿no? Tiene un componente hereditario y ambiental y dietético. O sea, una persona genéticamente puede no estar predispuesto a ser diabético, pero si vive comiendo mucho, ingestas copiosas y es obeso... Muchas, ¿qué ingesta? ¿Qué tipo de ingesta? Ingestas, a ver, estamos viendo ahí. Bueno, ingestas hipergrasas, hipercalóricas, ¿sí? Todo lo que con muchos azúcares simples. Entonces, esa obesidad, que en general es la obesidad abdominal... ¿Lo que es frito también afecta a la diabetes? Sí, lo que es frito tiene que ver con una grasa saturada, pero más que nada lo que afecta a la diabetes es lo que vemos en la pantalla, esa obesidad abdominal, la obesidad androide, ¿sí? La del hombre, que la pueden tener también las mujeres, y que eso hace que... digamos, el receptor de la insulina se desfigure, ¿sí? Y que esa insulina, que es tan valiosa que tenemos, no pueda trabajar bien en el cuerpo. ¿La sintomatología de la diabetes? Bueno, ahí son las 4P, ¿sí?
poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Bueno, pero al público en general y ahora, también quienes tenemos formación periodística y económica, a ver, ¿cuáles son las 4 P? Pan, pastas, no. A ver. Poliuria, orina mucho. Bien. ¿Sí? Polifagia, bien. Come Un mucho. síntoma, orinar mucho. Orinar mucho. Otro síntoma, come mucho. Comer mucho. Comer mucho. Eso más que nada en el 1. En el tipo 2 están, pero más disminuidas. Más disminuidas. Polidipsia, como orinan mucho, tienen mucha sed. ¿Sí? Y pérdida de peso, porque orinan mucho, ¿sí? Se deshidratan ahí. Se deshidrata y hay un catabolismo proteico, ¿sí? Hay una pérdida de peso. Ahí son las 4 P. Bien, perfecto. Bien, y para cerrar, cuando se habla de niveles de glucosa, vimos ahí cuando uno se hace la toma y demás, ¿cuáles son los niveles óptimos? Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de diabetes? ¿Sí? A partir de una glucemia mayor de 126 en ayunas de 10 horas. Ahí vemos ahí una toma, ¿no? Sí, exacto. Se hace en un laboratorio central. Eso es, lo que vemos ahí es un monitoreo. Monitoreo. Eso es el monitoreo que hace el diabético todos los días, debería hacerse para ver cómo está su glucemia en ayunas y la postprandial, después de la comida. Bien. Pero para el diagnóstico, yo quiero saber si soy diabético. Nunca lo fui, quiero saberlo. Voy a un laboratorio. ¿Haces el estudio? Me hago un estudio, pero tengo que estar en 10 horas de ayuno, ¿sí? Y medirme la glucemia. Esa glucemia tiene que ser mayor de 126. Ahí sí o sí tengo el diagnóstico. Quérase o no, el diagnóstico está por dado, valores bioquímicos. ¿Sí? Ahora, si está entre 100 y 126, ¿qué hacemos? Esa es la gran duda, la gran pregunta que me hacen todos los pacientes. Zona gris, claro. Claro. ¿Soy diabético o no? Y probablemente sea un prediabético. ¿Pero qué le decís, prediabético? No, Hacer deporte, cuídate en la comida. Bajar de peso, hacer deportes y hacerse una curva de glucemia. Bien. Ahí entra la curva de glucemia. Y la curva de glucemia puede definir también que sea un diabético. Bien. O sea, si un paciente, por ejemplo, tiene 106 de glucemia, quizás es un diabético, porque haciéndose la curva a las 2 horas da mayor de 200 y ella es un diabético. Clarísimo. No sé si... clarísimo. Sí, clarísimo, perfecto. Clarísimo. Bueno. Doctora, muchísimas gracias. No, de nada. Muy amables, señores. Ha concluido el programa del día de hoy. Nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal. Chao.